Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en esta hora venimos en la continuación del capítulo 66 de Isaías. Vamos a tratar de concluir este capítulo en este día y vamos a leer del versículo 18 en adelante. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice, versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Dice en la otra versión, pero yo sé bien lo que esa gente hace y piensa. Por eso de un golpe los castigaré. Yo mismo vendré y les daré una señal a los que aún queden vivos. Los enviaré a los pueblos y a las naciones para que vean mi poder. Para que vean mi poder. Eso lo dice en el versículo 19. Y dice también que los enviará a Tarsis, a Libia y a Lidia, a Tubal y a Grecia y a los más lejanos países del mar. Bien, que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que sea el poder del Espíritu Santo el que me haga hablar todas aquellas cosas que convengan, Señor, para poder aprender de esta palabra, y que seas tú también guiando el corazón de cada uno de mis hermanos, que tengan a bien poder conectarse, Señor, o escuchar este mensaje. De igual forma, Señor, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada una de las familias que representamos, para que seas tú el que tomes el control en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, y les ayudes también, Señor, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Igualmente, Señor, te ruego por aquellos enfermos que ahora, Señor, se encuentran hospitalizados, por aquellos que están en sus casas en recuperación, Señor, que seas tú, por favor, orando en su salud y dándoles la oportunidad de poder restaurar, Señor, su salud y levantarse de esas camas, Señor, y que te puedan dar siempre honra y gloria por todo el bien y favor que haces con ellos en sus vidas y sus familias también. Señor, quédese con nosotros, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos tratando de concluir con lo que es el capítulo 66 de Isaías, y vamos a leer pues vamos a leer lo que son del versículo 18 hasta el 24 en esta hora, en esta lectura, para poder comprender qué es lo que está pasando al final de este versículo. Por eso, pues el título, ¿verdad? Lo que es la restauración del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y el juicio que trae contra los impíos o los pecadores o aquellas personas que se rebelaron en contra de él y de su palabra. Entonces, por eso comienza diciendo que yo conozco sus obras. Bueno, en el 17 cerrábamos el día domingo. El versículo 17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que se comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Y el 18 dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Bueno, entonces aquí en estos versículos, añadiendo el 17 y el 18, nos damos cuenta de que está hablando de quiénes. Está hablando de un pueblo gentil, está hablando de un pueblo que no es el pueblo Israel, sino que es el pueblo
gentil que ha vivido de una manera o vive de una manera religiosa, se purifica pues en lo que no tiene poder, en lo que no es Dios, y por eso dice que Él conoce cada una de sus obras y pensamientos de aquellos que aún no le conocían o no le conocen al Señor aún hoy en día. Sin embargo, podríamos decir que, como lo he repetido muchas veces, es que este mensaje estaba dirigido directamente al pueblo de Israel en ese momento, pero también estaba diciendo en este versículo que vendrían tiempos en los cuales el gentil vendría a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Salvador personal, y que conocerán, dice, o conocerán mi gloria. O sea, tanto lo hemos conocido hoy en día cuando la iglesia, que prácticamente la mayor parte de los miembros de la iglesia somos miembros gentiles, cuando después de que venimos a los pies de Cristo, después de que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, y estamos aquí hoy pues declarándonos como hijos de Dios, y que a través de Él tenemos la salvación, entonces aquí se ha cumplido ya en parte este versículo, cuando la iglesia gentil se convierte al Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros que de una o de otra manera hemos recibido un milagro, hemos recibido un favor del Señor, nos hemos convertido y nos hemos convertido a Él, sabemos de lo que Él pues es, de lo que Él de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y es por eso, como repito, que en esta hora pues podemos decir que este versículo tanto se ha cumplido en lo que es en la iglesia gentil, ¿cómo se cumplirá? Cuando se cumplirá en el último tiempo, de cuando el Señor venga a ajustarle cuentas a todas aquellas personas, especialmente al anticristo, que han sido sus opositores. Entonces este versículo también recobrará vida en ese momento, cuando toda la gente que aún esté con vida después de la gran tribulación pase al milenio, al gobierno milenial. Entonces dice, por eso dice, verán mi gloria. Entonces recordemos que en el milenio vendrán todas las naciones, todos los reyes, todos los pueblos, y vendrán, por eso dice aquí, vendrán tiempos para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Entonces vamos, por decirlo así, se van todos aquellos, incluyendo judíos, incluyendo árabes, incluyendo pues todavía muchos gentiles, creerán en Jesús. En aquel momento creerán también, porque esa es parte de lo que podemos aprender tanto en los profetas como también en Apocalipsis, donde vendrán cada una de esas naciones a rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo. Y en el 19 dice, y pondré señal entre ellos y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan con arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre las naciones. Bueno, aquí podríamos estar diciendo de que, bueno, en Apocalipsis aparece el momento en el cual pues los 144,000 judíos que serán sellados, y también podría ser de que aquí se está refiriendo al periodo de la gran cuando en el periodo tribulacionario, cuando los dos testigos, que también son muertos a la mitad de la tribulación, entonces podríamos decir, o lo podríamos aplicar con respecto a los 144,000, o también podríamos decir que cuando dice aquí, y pondré señal entre ellos, esta señal será nuestro Señor Jesucristo. O sea, y podríamos decir, si hablamos de los 144,000, la señal del sello del Espíritu Santo en sus frentes, para que puedan ir por el mundo y testificar de quién es nuestro Señor Jesucristo. Podríamos aplicarlo también de esa manera. Sin embargo, pues como aquí estamos hablando de
de que el Señor pues se está glorificando en el pueblo de Israel y como también y entre los gentiles conversos, porque en el periodo tribulacionario habrá salvación. En el periodo tribulacionario, aunque muchos van a ser decapitados por no dejarse poner la marca de la bestia, ¿verdad? El sello, ya sea en su mano, en su frente, y por eso traigo pues a luz lo que dice en Apocalipsis respecto a los 144,000, porque con el sello, con el Espíritu Santo son sellados en sus frentes los 144,000 judíos que van a salir por el mundo a testificar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que estos que reciban la señal, pero estos también puedan ser gentiles, porque también, recuérdese, que también van a llevar el mensaje, porque aquí dice a las naciones o aquellos que aún no han oído hablar de él. Y aquí podríamos hablar específicamente también que van a ir a quienes, al pueblo siempre de Israel. Por eso dice, pondré señal entre ellos y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. O sea, ¿quiénes son estos? Son gentiles, ¿verdad? Y por eso dice, los voy a enviar a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan con arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre las naciones. O sea, ¿quiénes estamos ahora hablando del poder de Cristo? ¿Quiénes hablamos ahora del mensaje restaurador y de la salvación que nuestro Padre Celestial ha traído por medio de nuestro Señor Jesucristo? Pues ha sido la iglesia gentil. Hemos sido todos aquellos que ahora, pues aunque hoy en este momento también hay judíos que se han convertido al Evangelio y están llevando el mensaje de salvación, ¿verdad? Lo único pues que no podríamos decir que sean misioneros en este momento, porque sino que aquí estamos hablando de los enviados misioneros que enviará nuestro Señor Jesucristo para atraer a quienes, a su pueblo, para atraer. Porque si bien es cierto, toda la diáspora de Israel, pues mucha parte de la diáspora ya se ha reunido en Israel. Desde los finales de 1800 hasta esta hora, hasta este tiempo, pues todavía siguen llegando judíos que fueron esparcidos por todo el mundo. Han llegado muchos, pero aún esto terminará quizás en ese momento del periodo milenial, cuando el Señor esté reinando, y por eso pues es que está diciendo que enviará a quienes, a todos aquellos que escaparon de la gran tribulación, ya sean judíos o sean gentiles, van a ir a las naciones a publicar a publicar su nombre, a llevar el mensaje de la salvación, para que aquellas personas que aún no le conozcan puedan venir, porque recuérdese que al milenio, después de la tribulación, en el milenio van a quedar muchas personas con vida de carne y hueso, y esos tendrán la oportunidad de venir delante de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 20 dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Y dice el 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Entonces, aquí podemos ver algo bien importante, que a pesar de que Israel no cumplió con el mandamiento de nuestro Padre Celestial para ser mensajero de Él y llevar el mensaje a las naciones, entonces ahora en este periodo milenial, ¿qué pasará? Que irán también gentiles, irán israelitas, y traerán, porque dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Por eso decía, esto va a tener cumplimiento en el periodo milenial, porque, como repito, entrarán a ese periodo personas de carne y hueso, y son las que se van a multiplicar en el mundo, son los que van a tener hijos, son los que van a hacer pues que esa proliferación de gente,
que entrará al milenio. Y posiblemente, como vemos aquí, lugares, no que el anticristo no pueda llegar con sus gobiernos a todos los países del mundo, sino que habrá gente que escapará de la mano de él, escapará de su gobierno, escapará de su ejército y escapará pues porque el Señor los va a ayudar. Recuérdese que el Señor siempre tiene el propósito de regenerar o de juntar a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, y todos aquellos que se nieguen a ponerse la marca, que van a ser decapitados, pero también entrarán al periodo milenial. ¿Por qué? Porque serán resucitados de entre los muertos, así como los que fueron resucitados al primer llamado, a la trompeta del Señor, cuando todos aquellos que hemos creído en Cristo vamos a resucitar y entraremos también. Bueno, primero estaremos en su gloria allá en el cielo y luego bajaremos con él a la tierra a reinar por el periodo de 1000 años, porque así lo dice la palabra, que la iglesia también viene con él y reinará con él durante ese periodo milenial, y estaremos pues ahí con él hasta entrar al periodo eterno, ¿verdad? Después del periodo milenial viene el periodo eterno, en donde ya veremos que estamos hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, pero mientras tanto, todas estas personas, dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Señor. O sea que va a ser como una ofrenda traer a estas personas, a estos israelitas, a estos descendientes de Jacob, traerlos al Señor. Es como una ofrenda, dice. ¿Y cómo los traerán? Las naciones gentiles o los pueblos, digamos, que no son de Israel, dice, y por ofrenda al Señor, en caballos, los traerán en caballos, en carro, en literas, o sea, carruajes de los que usaban las personas anteriormente, digamos, los adinerados o las altas autoridades que le llamaban literas. Entonces, ahí, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor. Entonces, ahí traerán, en ese periodo traerán a todas estas personas israelitas que vengan a presentarlos al Señor, a decirles, vamos a conocer la gloria de Él. Por eso dice que verán mi gloria. Entonces utilizarán pues todos estos medios de transporte para poderlo llegar. Claro, recuérdese que aquí estamos hablando en el momento en el cual Isaías estaba hablando a Israel, que eran los medios que se conocían, aunque ahora pues podrían ser, ¿verdad?, aviones, vehículos, cualquier tipo de transporte, los cuales pues van a traer a los israelitas para que vengan a conocer el poder de Dios. Y dice, así dice el Señor, al modo de que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. O sea, que ellos también no vienen con las manos vacías, traen un presente para el templo, un presente para el pueblo de Israel, un presente a depositarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo en agradecimiento, si lo queremos ver de esa manera, en agradecimiento porque les ha dado la oportunidad de la vida. Entonces, por eso dice, una ofrenda de utensilios limpios a la casa del Señor. Y dice el 21, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. O sea, de que en ese entonces, aquí podemos ver que tanto judíos como gentiles también formarán parte del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, porque claramente lo dice la palabra, que todos y cada uno de aquellos que creemos en Cristo como nuestro único Salvador personal, seremos, dice, porque somos de una sangre real, venimos de la realeza y por lo tanto vamos a ser, dice que somos sacerdotes, vamos a ser personas, por decirlo así, al servicio de nuestro Señor Jesucristo para llevar el mensaje de la salvación, o seguir hablando o repitiendo el mensaje que nuestro Señor Jesucristo pondrá en nuestras bocas para que llevemos ese mensaje de salvación para aquellos que todavía no le habían escuchado. Por eso dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Así lo dice el Señor. O sea, que el Señor pues traerá prácticamente aquellos, dice en la lenguaje actual, Dios siguió diciendo, a algunos de ellos los elegiré para que sean sacerdotes y ayudantes en el templo.
en el 20 dice, en la versión actual dice: ellos harán venir de las naciones a todos los sobrevivientes de mi pueblo. A unos los traerán en caballo, a otros en carruajes, a lomo de mula o en camellos. Serán una ofrenda especial para mí. Los traerán hasta Jerusalén, como los israelitas traen sus ofrendas a mi templo. Les juro que así será. O sea, vuelvo a repetir, aquí pues Isaías habla del mensaje de nuestro Padre Celestial y le está diciendo que todo eso será cumplido al pie de la letra, tal y como ahora lo estamos viendo. Bien, como podemos ver aquí, el Señor pues está restaurando a su pueblo en estos del 18 al 21, está restaurando a su pueblo, y ahora del 22 al 24 veremos cómo el Señor castigará a quienes, a aquellos que se opusieron a su evangelio, especialmente al gobierno del anticristo y al anticristo mismo. Serán destruidos por el poder de la palabra de nuestro Padre Celestial y aún pues de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, ahora vemos, aquí hay algo bien importante. Bueno, lo vamos a aprender a través de la palabra y nos vamos a dar cuenta que unos estarán en un lugar y otros estaremos en otro lugar. Por eso dice, porque los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, de que en este versículo nos está diciendo, dice en la versión actual, la descendencia y el nombre de ustedes permanecerá para siempre, así como permanecerán el cielo nuevo y la tierra nueva que yo voy a crear. En otras palabras, lo que está diciendo que este gobierno, pues en 1000 años no va a ser conquistado. Este gobierno en 1000 años no va a desaparecer, ni tendrá un sucesor, sino que será nuestro Señor Jesucristo, porque dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. O sea que ya no volverá a haber, pues después de la restauración de la tierra, después de la restauración de los cielos, si lo queremos ver de esa manera, aunque la palabra dice crear nueva tierra, porque los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí. Posiblemente la tierra, como va a ser purificada, va a ser quemada, va a ser purificada por el fuego. Inclusive la Biblia nos enseña en Apocalipsis que los cielos se enrollarán. O sea, todo lo que ahora nosotros podemos ver se enrollará como pergamino, y caerán las estrellas, caerá la luna, que el sol y la luna pues van a oscurecer y todo eso. Entonces podríamos decir que en ese momento ya no tendremos ni estrellas, ni sol, ni luz de luna, sino porque la luna, el sol y toda la luz que necesitamos, que se necesita en la tierra, será la luz nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así lo dice en Apocalipsis y en otros versículos que encontramos que Él será nuestra lumbrera. Entonces podríamos decir que en esta tierra nueva y en esta tierra, el cielo nuevo, entonces que Él es un cielo y una tierra que va a permanecer para siempre delante de nuestro Señor Jesucristo, porque jamás serán destruidos. Será una tierra en la cual ya no habrá pecado, una tierra en donde ya no habrá corrupción, una tierra donde ya no habrá oposición del hombre hacia Cristo, porque todos conocerán su poder. Aquellos que aún hoy en día no lo conocen, pero si lo llegan a conocer, entonces se darán cuenta que es el único Dios grande y maravilloso que tenemos, y que Él es el único que nos puede dar la oportunidad de la vida eterna. Entonces, pero que así como el cielo y la tierra nueva permanecerán delante del Señor, así también va a permanecer que vuestra descendencia y vuestros hombres. O sea, que todas las personas que entren al reino milenial, ya sea israelitas o sea gentiles, pues como ya no habrá pecado, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto. Entonces, porque todo será, eso sí será, vivir una vida delante del Señor con toda honestidad.
en donde el Señor, como ya no será un Dios o un gobernante injusto, no será un gobernante corrupto, no será un gobernante que ya no hará caso de los lamentos o de las quejas del pueblo, sino que será el Dios verdadero, el cual pues oye todas nuestras peticiones. Hoy, e incluso leíamos en Isaías que cuando el pueblo le esté clamando al Señor, cuando el pueblo esté suplicándole al Señor, dice que no habrá terminado de leerlo, dice en el 65, donde no habrá terminado de decir o hablar lo que quiere cuando el Señor ya se lo ha dado. O sea, de que el Señor actuará inmediatamente a favor de todos aquellos que estén, por decirlo así, en alguna necesidad o en algún apuro, por decirlo así. Entonces el Señor estará contestando sus peticiones. Entonces por eso dice que así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, que el hombre jamás, a pesar de que ya no habrá muerte, no morirá, o como veíamos que el que muera de 100 años será una maldición. Entonces aquí está diciendo que la permanencia vuestra, o sea, nuestra permanencia y nuestra descendencia delante de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, será para siempre, o sea, para toda la eternidad. Y dice el 23, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme delante de mí, a adorar delante de mí, dijo el Señor. Solo veamos esta palabra cuando dice dijo, está pues en tiempo pasado. Por eso estaba diciendo, en algunas ocasiones lo he dicho, de que para el Señor ya todo esto pasó, para el Señor todo esto ya es historia, pero sin embargo para nosotros es el presente y el futuro que estamos esperando. Pero el Señor pues nos da a conocer que todo esto como que si ya pasó. Entonces eso quiere decir que todo esto pasará en nuestro tiempo, en nuestra vida. O sea, mientras la tierra, mientras la humanidad tenga vida, veremos las señales y todas las cosas que pasarán antes de que venga este periodo tribulacionario. Por eso dice, y de mes en mes, o sea, estamos hablando en el periodo milenial, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar delante de mí, dijo el Señor. O sea, que el Señor ya vio cómo las naciones, cómo los reyes traen sus presentes, las naciones también traen lo mejor de ellas para el pueblo de Israel en el periodo milenial, a dejarles esa ofrenda agradable para que el Señor los siga bendiciendo. Porque esto es lo que pasará en ese momento, que todas las naciones traerán, por decirlo así, hay algunas personas que no están de acuerdo con lo que es la palabra diezmo, porque dicen eso era para la ley, eso era para Israel, no para la iglesia, no para este tiempo. Bueno, en fin, cada quien tiene pues el derecho de pensar como mejor le parezca, pero aquí podríamos, aunque no está implícita la palabra, podríamos decir que traerán su 10ª parte para el pueblo de Israel en este momento, aún en el periodo milenial. Y porque hoy cualquiera puede decir, no, es que como no hay templo, es que como no hay, bueno, los pastores, dicen, se están aprovechando, dicen algunos, de las ofrendas. Y no digo nada a lo contrario, porque lamentablemente pues el evangelio hoy se ha convertido en negocio para muchos, y de hecho pues han sido prosperados económicamente, han llegado a tener pues varias riquezas, y por qué no decirlo, ¿verdad? Han vivido pues o viven de acuerdo al producto del trabajo que ellos creen que están desarrollando en la iglesia para recibir los diezmos y las ofrendas. Y es por esa la controversia que se da ahora en muchos lugares o con muchas personas cuando dicen que el diezmo es una sinvergüenzada del pastor, dice, porque están engañando a su pueblo, los están diciéndoles cosas para que traigan, dice, los diezmos a la casa de Dios. Sin embargo, podría decirte que también el diezmo es una manera de estar agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cada uno de nosotros que en aquel tiempo no conocíamos del Señor, vivíamos en rebeldía en contra de Él, no atendíamos su mensaje, pues cualquiera de nosotros pudo haber muerto ya, ¿no? Por la vida que llevábamos. Sin embargo, al venir a los pies de Cristo,
Al reconocerlo a Él como nuestro único Salvador personal, ¿qué pasó? Que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra manera de ser o nuestras costumbres, por decirlo así, cambiaron, ¿verdad? Han cambiado. Entonces ahora venimos a ser personas diferentes y por la misericordia del Señor todavía aún seguimos con vida. Entonces, ¿y cómo lo podríamos decir que por la misericordia del Señor? Bueno, hemos pasado por este problema o todavía estamos en este problema pues de este mentado virus que está llevándose muchas personas a la muerte. Entonces sí, el Señor nos sigue guardando. Entonces aquí podemos ver que por la misericordia de Él seguimos con vida. Sin embargo, podríamos decir que así como el Señor ha tenido amor conmigo, ha tenido piedad, entonces ¿por qué no voy a estar yo agradecido con Él? Porque eso es parte de que cuando usted y yo ofrendamos o diezmamos, lo hacemos por agradecimiento al Señor. Bueno, he dicho esto porque bueno, aquí se presta esto para decir que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán a adorar delante de mí, dijo el Señor. Entonces, que vendrán todas las naciones, vendrán todos los pueblos, vendrán todas las familias del mundo y traerán presentes al Señor Jesucristo. Y luego dice en el 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Sabe? Este versículo aquí está hablando, por eso decía que en este versículo encontramos a dónde estarán los opositores, a dónde estarán los rebeldes, a dónde estarán todos aquellos que se dejaron marcar por la marca de la bestia y a dónde estará su pueblo. ¿A dónde estará aquellos que en realidad buscamos o queremos del amor de Él? Entonces, en este versículo encontramos el contraste. ¿Dónde estarán un tipo de personas y dónde estará el otro tipo de personas? Si bien es cierto, para las dos hay una eternidad, porque cuando dice dice, porque su gusano nunca morirá. Recuérdese que también Jesús lo dijo, si no me equivoco, en Marcos 9:48, lo dice, en donde el pecador, en donde la persona que va a ser separada de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo no morirá eternamente, o sea que sino que estará en un continuo sufrimiento, en un continuo dolor, porque así lo explica la palabra. Por ejemplo, cuando vemos a Lucas, en Lucas, cuando está hablando del rico y Lázaro, que Lázaro dice que él no quiere que sus 5 hermanos vayan a ese lugar porque es un lugar de tormento, o sea, es un lugar en donde allí está el gusano, nunca morirá. O sea, vamos a decirlo que el Señor está viendo a la persona que ha sido una persona que ha sido rebelde, una persona que ha sido opositora al Evangelio, una persona que habló cosas en contra de todos aquellos que practicamos la verdad y nos dijo de todo. Entonces, vamos a decirlo que son personas como un gusano que nunca van a morir, aunque anden corriendo de un lugar para otro y gritando y llorando, o quizás persiguiéndose unos a otros, inclusive quizás con su familia, aquellos que no les permitieron llegar a los pies de Cristo. Entonces estarán en este continuo sufrimiento, dice, y su fuego no se apagará. O sea que es una llama, por decirlo así, que jamás se va a terminar. Vaya, y esto poníamos como prueba o como una comparación en tiempos antiguos con cuando es porque en Jerusalén había una puerta que daba, la puerta al muladar, en donde iban todos los desperdicios, o sea, en donde iba toda la basura, y que esta era quemada, y que aunque por encima se veía que el basurero no tenía fuego, pero por dentro estaba una llama y siempre estaba ardiendo siempre había un fuego que estaba ardiendo, quemando la basura. Entonces, a eso muchas veces se ha aplicado o se ha referido cuando se habla del infierno o se habla del Gehenna. Entonces, porque es un lugar continuo, y como repito, en Lucas, ahí aprendemos de que ese tormento que sufrirá
todo aquel que no creyó en Jesús, todo aquel que fue un opositor al Evangelio, le durará para toda una eternidad, como también por toda una eternidad todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que le guardamos, todos aquellos que le adoramos, todos aquellos que buscamos de su presencia, estaremos también con él por toda una eternidad. Entonces, los dos van a ver, en los dos grupos, vamos a decirlo así, de personas, el que creyó y el que no creyó, va a haber una oportunidad, solo que unos estaremos pues en la presencia de él por una eternidad y nos estaremos gozando de su presencia, mientras que otros estarán apartados completamente de su presencia y vivirán esa vida en tormento por toda una oportunidad. Por eso dice, y saldrán y verán los cadáveres de ¿qué? De los hombres que se rebelaron contra mí. Así lo dice la palabra. Entonces, todos aquellos que en verdad sean opositores al Evangelio, pues van a recibir su justa retribución. Ahora dice en el lenguaje actual, el 23 y el 24, el primer día de cada mes y el día sábado de cada semana, todos vendrán a adorarme. Cuando mi pueblo salga, verá en el suelo los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Allí los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. El mundo entero lo verá y se llenará de espanto. Les juro que así será. O sea, que en esta versión dice, les juro, como quien dice, yo lo estoy afirmando que todo eso pasará. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios, ya nosotros podemos ver todas las cuestiones. Por ejemplo, cuando fue profetizado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue profetizado el nacimiento del Salvador del mundo, pues eso se cumplió. Entonces ahí tenemos una clara respuesta, que todo lo que está escrito, por ejemplo aquí en Apocalipsis, en Isaías, se habla del nacimiento o de la venida del Hijo de Dios, de cómo iba a nacer, vendría de mujer y nacería dentro del pueblo de Israel. Y todos sabemos que eso tuvo su fiel cumplimiento y lo vemos ahora en el Nuevo Testamento, donde Jesús nació, creció, hizo su ministerio y también murió y resucitó. Entonces, todas esas cosas que se han cumplido, así también se cumplirá toda esta palabra que hoy hemos leído en el periodo milenial. Se cumplirá toda la palabra que a través del profeta Isaías, nuestro Padre Celestial, envió a través del poder del Espíritu Santo, para que nosotros conozcamos todos los acontecimientos que van a pasar y aquellas personas que van a sufrir por no haber reconocido a Jesús. Que aquellas personas que van a ser destituidas de la presencia del Señor por rebelarse o por buscar de una manera equivocada su presencia. Por eso digo que muchos, lamentablemente, hoy en día están buscando acercarse al Señor, pero no es el camino adecuado, no es el camino correcto, no es la manera correcta de venir a los pies de Cristo, sino que lo están haciendo porque el Señor no necesita ningún sustituto para llegar a sus pies. El Señor tiene comunicación directa con cada uno de nosotros y nosotros tomar la decisión de acercarnos a Él, de rendirnos a sus pies o de rechazarlo. O sea, tenemos esa libertad de escoger el bien o escoger el mal, de escoger servirle a Cristo o escoger servirle al enemigo. Cualquiera de las dos cosas que el hombre decida, entonces recibirá su recompensa. Si decide servirle al Señor, rendirse a los pies de Cristo, entonces recibirá la recompensa por toda una eternidad para estar en su presencia. Pero si rechaza a Jesús como el único Dios y el único Salvador del mundo y como el Hijo de Dios, entonces está rechazando ¿qué? La salvación, y está rechazando su presencia. Por lo tanto, va a estar en un lugar apartado completamente de Él, en donde no tendrá oportunidad de vida eterna nunca jamás. Entonces, ¿por qué? Porque la oportunidad de la vida eterna es cuando tú y yo tenemos vida, es cuando tú y yo tenemos conocimiento, tenemos conciencia, o sabemos que verdaderamente sabemos o necesitamos de un Salvador. Entonces, de acuerdo a nuestras propias necesidades, de acuerdo a nuestras propias decisiones, de acuerdo a lo que nosotros decidamos hacer respecto a la palabra, respecto a nuestro Señor Jesucristo, entonces cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra recompensa.
Porque recuérdese que el Señor no es injusto, el Señor es justo y a cada uno le dará lo que cada uno desea tener. Por eso, en Juan, después del capítulo 16, en donde dice de que Él vino a morir por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estoy parafraseando el versículo. Pero, además, después de eso dice, bueno, es más, lo voy a leer para que nosotros podamos comprender cuál es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a darnos la oportunidad de la vida eterna. Sin embargo, el hombre, así como lo rechazó a Él en ese momento, así todavía lo sigue rechazando ahora. Porque aquí dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Oiga bien, esa era la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando dice las tinieblas, está diciendo amaron más el pecado, amaron más el mundo, amaron más la manera de vivir como a ellos les creía conveniente y no quisieron obedecer a la palabra del Señor. Entonces dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí está la respuesta por qué razón y el Señor al final en el periodo tribulacionario va a condenar a todos sus opositores, porque aquí prácticamente lo estamos viendo en el último versículo que leía, porque dice en el 24, ¿verdad? Y el mundo entero lo verá y se llenará de espanto. Les juro que así será, porque dice, bueno, cuando mi pueblo salga, verá en el suelo los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Allí los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. El mundo entero lo verá y se llenará de espanto. Les juro que así será. O sea, que como decía no sé si el domingo o qué día lo decía, que qué difícil va a ser para aquellas personas que en el último momento conocerán que todo lo que se ha hablado, que todo lo que la Biblia dice, todo es verdad y que va a tener su fiel cumplimiento. Por eso estaba hablando quizás al respecto, que todo lo que la Biblia ha prometido se ha cumplido hasta hoy y se seguirá cumpliendo hasta la venida o hasta el final de los tiempos, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Todo eso se va a cumplir, tiene su fiel cumplimiento, y aquí lo leemos cuando dice, les juro que así será. O sea que nuestro Padre Celestial está diciendo, todo esto acontecerá por causa misma del hombre. El hombre que cree será salvo, pero el hombre que no cree será condenado. Por eso hemos leído esta parte del capítulo 3:18 de Juan, donde dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el conflicto que ahora vemos nosotros respecto a la religión y respecto al Evangelio? Porque muchos, aunque hablen de Jesús, aunque hablen del Padre, aunque hablen de la palabra, pero no están creyendo verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, porque dicen, no, tengo que creer primero en su madre, no, tengo que creer en esto, tengo que creer en lo otro, tengo que creer en aquello. Y sabe, por eso dije, el Señor no tiene ningún sustituto, ni nadie que esté primero que Él para que nosotros lleguemos a sus pies. Él es el único Dios, Él es el único Salvador, Él es el único que murió en la cruz del Calvario, Él es el único que ha resucitado y está ahora a la presencia, a la diestra de nuestro Padre Celestial, que intercede por nosotros, nadie más. Porque la Biblia también lo dice en este libro, lo dice en Juan, lo está diciendo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino únicamente el Hijo de Dios. Así que mis hermanos, pues todo esto, como dije, es lo que nos enseña la parte final de lo que es el capítulo 66 de Isaías, y vemos que así como comenzó dándole una orientación
a las personas que estaban viviendo una religiosidad, estaban viviendo un evangelio falso, una fe falsa o una fe que no es la correcta. Entonces ahora termina dando diciendo así, termina dando pues la restauración a su pueblo, a todo su pueblo, a todos aquellos que creen en él, y dando también la retribución a todos aquellos que no creyeron en él. Así que, mis hermanos, espero que esto nos haya servido o nos pueda servir de dirección para que cada uno de nosotros también reflexionemos en cuanto a cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Porque recuérdese que todo esto es un mensaje de reflexión para todos aquellos que creemos y aquellos que no creen. Este es un mensaje de reflexión para aquellos que tratamos de vivir de acuerdo a la palabra del Señor o del Evangelio, y aquellos que también tratan de vivir de acuerdo a lo que sus propios pensamientos, a lo que sus propios deseos quieren, o vivir prácticamente apartados de Él porque creen que religiosamente se puede encontrar el camino a la salvación. Pero claramente lo dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y eso así sigue siendo. Lo dijo y lo seguiremos repitiendo, porque solamente Él es el único que nos puede dar la salvación final. Así que deseo, pues, mis hermanos, que esto nos ayude a comprender un poco más la palabra, y también a que tomemos una buena decisión en cuanto a la dedicación que cada uno debemos de presentarle a nuestro Señor Jesucristo. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto estará por llamar a su escogido. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder hablar de tu palabra, Señor, aunque no lo sé todo, pero tú me guías, Señor, a través del Espíritu Santo para poder hablar al respecto. Y así, Padre bendito, te ruego pues que seas tú el que tomes el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras casas, en nuestras necesidades, enfermedades, problemas o situaciones difíciles que podamos estar pasando, Señor. Todo lo entregamos en las manos tuya, Señor, para que seas tú el que tengas misericordia y nos des a cada uno de acuerdo, Señor, a tu voluntad y de acuerdo también a nuestro deseo y pensamiento. Así que desde ya, Señor, pues nos depositamos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, ayudándonos, Señor, a salir adelante en cada una de nuestras situaciones. Asimismo te ruego, Señor, por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros compatriotas en el extranjero, con sus problemas, con sus necesidades y situaciones difíciles. Los ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, ayudándoles, Señor. Y también, Padre, para que toques la mente y el corazón de todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que ahora, a través de esta lectura, de esta palabra que hemos leído, Señor, nos encontramos en una encrucijada en la cual podríamos decir cuál camino me lleva a la salvación o cuál camino es el que debo de tomar. Por eso te ruego, Padre, que toques la mente y el corazón de cada uno de aquellos que aún se están haciendo esa pregunta: ¿cuál es el camino correcto? Para que seas tú el que lo guíes a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, y que en esta hora, mi Señor, puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares.
Gracias a los hermanos que se han conectado y gracias también porque el Señor hasta aquí sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que le damos honra y gloria a Él y le agradecemos y le suplicamos al mismo tiempo que nos acompañe durante este nuevo día que nos ha dado y que nos ayude a que todas las cosas nos salgan bien. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.